Vamos a iniciar cada vez que hagamos una predicación de los profetas menores, vamos a ir añadiendo profetas y le vamos a ayudar a nuestra memoria a retener. Hemos visto dos profetas menores, que son Oseas, Joel. ¿Cómo? Joel. Y hoy vamos a ver Amós. Entonces vamos a repetir 2 o 3 vecesitas. Oseas, Joel, Amós. Oseas, Joel, Amós. No se nieguen a repetirlo, se va a quedar en la mente Oseas, Joel, Amós. Muy bien. Cuando hablamos de Oseas, ¿qué viene? ¿Qué podemos tener como recordatorio? Oseas. ¿Cuál era el pecado del pueblo? Prostitución, que es idolatría. Muy bien. ¿Cómo lo representó el profeta? A través de su propia vida, casándose con una prostituta. Muy bien. Joel. Langostas. ¿Cuál era el pecado del pueblo? No era evidente, es decir, no hay nada que diga, este era el pecado del pueblo, pero lo que le está mostrando Joel a ese pueblo, a través de recordar una destrucción por insectos y luego decirle que van a tener destrucción por ejércitos humanos, es decirle, bueno, es que ustedes no reconocen la mano de Dios en los eventos. Hasta a lo malo se acostumbran. Y algo así como si el Señor dijera, pues si esto está malo, puede ser peor, siempre puede ser peor y peor y peor. Y todo esto es permitido por Dios. Entonces ahí vamos a ir recordando, con poquitas cosas vamos a recordar de qué hablan los profetas menores. Y hoy el Señor nos trae a Amós, y Amós habla en el gran tema es la injusticia. De eso es de lo que Amós nos habla. Empecemos entonces poniendo en manos del Señor esta predicación, esta miniserie sobre el libro de Amós. Señor, tú eres el Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra, creador de cuanto existe del universo entero. Señor, en tus manos ponemos nuestra mente y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, aquietándola, quitando todo afán, quitando toda angustia y todo impedimento para recibir con toda claridad el mensaje que tú nos traes, Señor, a través de Amós, ese profeta menor. Padre, ayúdanos a comprender ese mensaje que fue dado al pueblo, pero que es un mensaje entregado para nosotros en este tiempo. Un tiempo donde la sociedad claramente se ve injusta, una sociedad consumista, una sociedad alejada de Dios, que a veces tiene a Dios solamente de palabra, pero no en sus hechos, no en la manera cómo se interrelaciona con otros seres humanos. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Cuando nosotros hablamos del juicio de Dios, normalmente pensamos que el juicio de Dios es para los pueblos impíos, para las personas impías. Y decimos que es que Dios está con los justos, con los que creemos en Él. Entonces, nuestra mirada, nuestro dedo señala hacia aquellos que nosotros consideramos que por sus prácticas no creen en Dios. Y decimos, Señor, claro, derrama tu juicio sobre ellos. Pero vamos a ver hoy que el juicio de Dios no tiene favoritismos, que el juicio de Dios no es solamente para estos sí
y para aquellos no, sino que el juicio de Dios se aplica sobre absolutamente todos. Ahora, ¿de qué depende que Dios aplique su juicio? De la manera como nosotros vivimos, reaccionamos, pensamos de acuerdo a su palabra, a su voluntad, a su propósito en nuestra vida. Muy bien. El libro que nos trae el Señor en esta noche es el libro de Amós. Y vamos a mirar 3 pequeños bloques, o grandes bloques más bien, en lo que tiene que ver con este libro. Vamos a mirar inicialmente en Amós capítulo 1, versículo 1 y 2. Les sugiero tener una Reina Valera en sus manos, abierta cada uno, y si es su propia Biblia, van a tener la oportunidad de subrayar algunos aspectos que les van a traer a memoria todo lo que es este libro. Versículos 1 y 2. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces, aquí lo que vemos es a un pastor de ovejas, a un agricultor llamado por Dios a ser profeta. Él inclusive más adelantico en el capítulo 7, versículo 14 dice: no, es que yo no soy ni estudiado como profeta, no soy ni profeta ni hijo de profeta. Esta es la profesión que tengo, pero Dios me llamó a que predicara un mensaje, pero lo vamos a ver en su contexto cuando el rey de esa época lo confronta. Amós significa portador de carga, y la verdad es que sí tuvo una carga espiritual muy grande sobre él, que fue lo que el Señor le pidió que él expusiera. Este profeta, a diferencia de Joel, sí nos da una ubicación geográfica y nos da una ubicación en tiempo. Recuerdan que en Joel no había nada, habían como algunas pistas acerca de que él hablaba del templo, pero aquí sí abiertamente nos dice: y fue en el año 760 antes de Jesús. Eso es aproximado en 1 o 2 años, y la época en la que ministró parece que fue muy cortica, pero un mensaje que trasciende los tiempos. Amós tenía una característica, y es que Amós, él fue educado en la palabra del Señor y fue educado en el reino de Judá, pero predicó, que es llamado el reino del sur, pero predicó en Israel, en el reino del norte. Entonces, esto vuelve y nos trae a colación aquello que 1 y 100 veces, y las que sean necesarias, pues hablamos acerca de la división del pueblo de Dios en 2 reinos, después que Roboam, el hijo de Salomón, tomó unas decisiones equivocadas en cuanto a la administración del reino, y el reino se partió en 2. Políticamente el reino se partió en 2 por imposición de impuestos, de prebendas económicas que hicieron que el pueblo reventara. Muy bien, entonces fue partido en 2. ¿Qué fue lo que él hizo? Él fue llamado por Dios con una encomienda muy clara, que realmente muchos de nosotros no quisiéramos tener, porque cuando Dios nos encomienda llevar promesas de sanidad, promesas de bienestar, uno dice: Señor, gracias por esta palabra. Pero cuando el Señor envía una encomienda de hablar de juicio, eso es complejo, porque nadie quiere escuchar acerca del juicio. Y quien lo hace es considerado como un estorbo, es considerado como mínimo como un pesimista al que hay que callar, y con una persona que está por fuera de los tiempos, inclusive de lo que
Dios está hablando. La época en la cual Amós le habló al pueblo era una época de paz y una prosperidad económica como no se había visto en mucho tiempo. Entonces, hablarme de juicio a mí cuando estoy tan bien, hablarme de juicio cuando las cosas me están yendo supremamente bien, como que no es algo que sea bien visto y que encaje. Hay algo ahí, mis amados, y tiene que ver con el terremoto. Acerca del terremoto, yo intenté ubicar el terremoto, consecuencias del terremoto. No hay mucho que se hable acerca de eso, más son las especulaciones, pero sí existió, porque Zacarías 14:5 también habla acerca de eso, o sea que seguramente fue algo muy fuerte, que fue de gran recordación a través de las generaciones, algo que impactó al pueblo. Muy bien. ¿De qué nos habla entonces Amós? Y ahorita sí vamos a entrar, digamos, más en materia. Y nos habla de atrocidades. Yo voy a hacer esta lectura larga, pero les pido, mis amados, que traigan a su mente las atrocidades que se cometen hoy. Porque es que el libro de Amós no lo leemos, no lo enseñamos, no permite Dios que esté ahí en el canon solamente como un relleno. No es que Dios le habló a esa ciudad, a ese pueblo, porque tenían ellos unas condiciones, sino que nos permite a nosotros hoy leerlo, porque nosotros vivimos en un mundo que está globalizado, conectado. Cuando sucede algo en cualquier país del mundo, por remoto que sea, nosotros inmediatamente nos damos cuenta. No es sino prender el celular y nos llegan notificaciones, las tengamos o no las tengamos, siempre nos llegan noticias de lo más recóndito del mundo y generalmente no son buenas noticias, no son las mejores noticias. Entonces, vamos a ver cómo Dios habla de juicio para las naciones impías y luego vamos a ver cómo también habla de juicio para las naciones que son consideradas el pueblo de Dios. Pues somos el pueblo de Dios, decíamos ahora, ¿cierto? Un pueblo especial, ¿llamado para qué? Decía la alabanza, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó a su luz. Eso sí es cierto, sí cumplimos con eso. Vamos a ver si en el tiempo de Amós se cumplía con eso. Vamos a leer a partir del versículo 3 y vamos a ver 8 repeticiones en solamente unos versículos que están contenidos en 2 capítulos. Y vamos a leer capítulo 1 y 2 y vamos a ir paso a paso, pero vamos a ver 8 repeticiones de algo que nos permite ver la dimensión del pecado que está relatando y del pueblo al cual el Señor le está hablando. Entonces, empieza primero con los juicios a partir del versículo 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. Quiero hablar un poco acerca de eso. Cuando dice por 3 pecados de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab, luego Judá e Israel, cuando dice por 3 pecados de este y por el 4 no revocaré su castigo, no es que está diciendo, vean, porque tienen estos pecados, roban, mienten, no ayudan a la gente, por esos 3 y un 4, pónganle ¿qué? Asesinato, otra cosa. No está hablando de eso. De lo que está hablando cuando él dice por 3 pecados de y por el 4 no revocaré su castigo, lo que él está diciendo es por la acumulación de la maldad, porque la maldad ha llegado a un grado supremo en este pueblo, no le voy a revocar el castigo.
Listo. Entonces no pensemos que es por 3 o por 4 pecados, porque pecaron 3 y luego pecaron otro, no. Es porque la maldad rebosa la paciencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora sí. Así ha dicho Jehová, versículo 3, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y a los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Pecado y castigo. Haber trillado a los habitantes de Galaad. Luego podríamos mirar qué es trillarlos, es molerlos, es dañarlos. Eso es un genocidio. Eso es, les dañaban con esos trillos que ellos tenían, les dañaban todas las cosechas, pero también a ellos los torturaban. Salían de los carruajes unos trillos y les hacían daño físicamente en todas sus cosechas. Por todo colmaban de maldad y Dios envió el castigo. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Por haber vendido a prisioneros de guerra como si fueran esclavos, la maldad en sumo grado. Versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. ¿Qué hicieron ellos? Prisioneros de guerra nuevamente, como esclavos, sin tener en cuenta la hermandad entre los pueblos. Eso no pasa hoy, ¿cierto? Por eso vamos pensando y comparando esto con nuestras noticias, que son bien tristes. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Haber luchado Edom continuamente contra los hebreos con un odio que era absolutamente indescriptible, nacido entre hermanos. Y a pesar de los hermanos haber buscado reconciliación, los pueblos siguieron en eterna lucha. Versículo 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Matanzas horribles por apoderarse de tierras. Capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Miren esto, mis amados. Ellos hicieron
con los mismos muertos cosas que no se hacen por respeto, por consideración, y de la misma forma los hacían. Pero yo quiero que miren esto, y lo vamos a mirar aún con lo de Judá. Hasta ahí van las ciudades que son impías, ciudades que son paganas. Y ahorita se va a concentrar un poquito en Judá, que es el reino del sur, y se va a concentrar mucho más en Israel, que es el reino del norte. Cuando uno mira en un mapa estas ciudades, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, es como si estuviera haciendo un círculo, porque son los vecinos de él, enemigos de él en la tierra prometida, enemigos del pueblo de Israel en la tierra prometida, pero que lograron una gran influencia negativa sobre todo lo que fueron las manifestaciones espirituales y la relación del pueblo de Dios con el Señor. Versículo 4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y hagamos un altico ahí, que es donde yo les digo que subrayen en sus Biblias. Por 3 pecados y por el 4º no revocaré su castigo. ¿Y cómo empieza el castigo? Con fuego. Miren cómo empieza el castigo en todos los casos. Prenderé fuego en la casa de Hazael, prenderé fuego en el muro de Gaza, prenderé fuego en el muro de Tiro, prenderé fuego en Temán, prenderé fuego en el muro de Rabá, prenderé fuego en Moab. Y aún a Judá le dice: prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Eso no es casual, mis amados. No sé si ustedes habían logrado ver la riqueza que contiene esto, pero el Señor tiene una forma didáctica de enseñarnos muy bonita, muy grande, y mire cómo esto nos va generando una recordación tan especial acerca de lo que es el juicio. Entonces, miren esto, hay personas en el mundo entero que dicen: no, es que yo soy ateo, yo no creo en Dios. ¿Cuál juicio? ¿Qué juicio me va a llegar a mí? Pues equivocados que están, porque es que el juicio de Dios va en contra de aquellos que no creen en Él, que no lo declaran, que lo ignoran, que le dan la espalda. Independiente de eso viene el juicio del Señor, porque Él es el creador de todo cuanto existe. Y no debemos olvidar que Dios tiene una forma especial de comunicarse con todos, comunicar su poder y su grandeza. Una de ellas a través de la creación, pero lo otro es que Él en todos los seres humanos dejó la conciencia. En absolutamente todos los seres humanos dejó la conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Mire, cuando nosotros miramos estos 6 pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, lo que nosotros vemos es que ellos tenían comportamientos peores que los comportamientos de los animales, y creían muchas veces que los seres humanos, por ser de un pueblo que ellos querían conquistar, un pueblo que denominaban enemigo, eran personas que no tenían conciencia, ni sentimiento, ni tenían nada. Y las maneras como se hacían esos genocidios y se hacían esas matanzas son indescriptibles, cosas que un animal no hace, porque un animal no se une con otro de esa manera para generar ese daño. Ellos se defienden, sí, ellos defienden su especie también, matan para comer también, pero no para apoderarse de tierras, ni de bienes, ni de nada, como estos pueblos lo hacían. Muy bien, entonces vemos que el juicio de Dios descrito en Amós es para los impíos, pero también
para el pueblo de Dios. Eso se ve todo desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el 16. ¿Cuál era el pecado entonces del pueblo de Judá? Que ya lo leímos. ¿Cuál era el pecado de él? Que tenían la revelación de Dios, tenían la ley de Dios, pero la desobedecieron. Entonces, ellos despreciaron la ley de Dios, despreciaron esa bendición. Y ¿saben algo? Esto nosotros creemos a veces que la ley dada por Dios a Moisés, no es dada por Moisés a los hombres, sino dada por Dios a Moisés para que la enseñara a los hombres, no debe ser algo gravoso, no debe ser algo pesado sobre la persona, sino que debe ser un motivo de gratitud, porque cuando nosotros miramos, la ley ha sido dada para que todo el pueblo, toda la gente organice su vida espiritual, pero también su vida social. Si nosotros miramos 4 mandamientos para organizar la vida con Dios, todo lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, pero los otros 6 para organizar la vida social. Entonces, son leyes que lo que hacen es favorecer ese entendimiento del bien y del mal y que podamos vivir en paz y en armonía. Entonces, ¿por qué despreciarla? ¿Por qué despreciar la palabra del Señor? Y nosotros sabemos que ese mensaje es directo, no solo para ellos, sino para nosotros. Porque lo que nos dice es, no basta con llamarse el pueblo de Dios. No basta con decir yo hasta me congrego y creo en el Señor, sino que hay que no solo conocer la palabra, sino vivirla, obedecerla. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Pero miremos cómo habla de ese juicio sobre Israel. Y yo de pronto voy un poquito rápido, pero es que en todo este tema de la injusticia vamos a ver cómo el Señor se manifiesta en todo el resto de los capítulos. Y vamos a leer en qué consistía ese pecado de ellos y vamos a hacer una reflexión al respecto. Leamos desde el versículo 6 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisoteaban en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados venden en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, Dios de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Entonces, miren qué cosa tan especial. ¿Qué es lo que el Señor aquí destaca? Esa injusticia con los pobres, esa manera como eran abusados, esa manera como, y lo vamos a ver, cómo los de más poder abusan de los de menos poder, quitándoles las tierras, lo poco o lo mucho que les vienen. La parte de la idolatría. Pero aquí la idolatría no solamente es que adoren a otros dioses como lo hacían, sino que ellos endiosan al dinero, ellos endiosan al poder,
a todo tipo de riqueza, lo vuelven dioses, y esa es la idolatría que el Señor les dice. La manera como deshonran al Señor. Cuando dice que el padre y el hijo se llegan a una misma mujer, puede ser a una prostituta, pero también de costumbres malsanas, de abuso sexual que tenían con las esclavas, con las sirvientes en las casas, que las tenían no solamente para que hicieran las labores domésticas, sino para abusar sexualmente de ellas. La ingratitud a pesar de las bendiciones del Señor. Cuando Él dice que los defendió de personas que eran como gigantes, que ellos eran pequeñitos en comparación con ellos, y todo eso parece que se les olvidó. Miren, cuando Dios les dijo que entraran a la tierra prometida que fluía leche y miel, ¿ustedes creen que es que la gente de esos pueblos estaba desarmada o que eran pueblos que sencillamente les dijeron: ustedes son el pueblo de Dios, bien pueda, pase, quíteme mi casa, mi tierra, vuelva esclavos a mis hijos? No, ellos lucharon hasta con los dientes, y muchas veces con armas mucho más poderosas que las que tenía un pueblo que estuvo deambulando en el desierto 40 años. Jehová de los ejércitos cobra gran importancia aquí. Fue Jehová quien los llevó de triunfo en triunfo y quien les abrió las puertas. Fueron ellos los que se acobardaron al final y no llegaron a poseer toda la tierra que Dios les ofreció, desalojando de esas tierras a todos aquellos que eran idólatras, sino que empezaron a cohabitar con ellos. Y ahí empezó el gran problema de todo el pueblo de Israel, Judá e Israel. Esa amistad, esa cercanía, ese dejar que todas las costumbres malsanas de ellos les llegaran. ¿Será que a nosotros nos pasa lo mismo? ¿Será que aquí tenemos como una vallita protectora muy especial, pero cuando salimos allá, a esa jungla, muchas veces estamos indefensos y muchas veces hacemos lo que el mundo contrario a Dios nos pide que hagamos? Miren, ¿cómo es que los israelitas pudieron cometer pecados tan terribles y aún así decir que eran el pueblo de Dios? Y aún así decir que eran creyentes y que estaban sirviendo a Dios, que guardaban la ley y que guardaban todos los mandamientos del Señor. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que las personas, sin cumplir los mandatos del Señor, solamente porque dicen creo en Dios, digan que ya son el pueblo de Dios? ¿Cómo es posible eso? Pues ellos creían que era posible, y Dios lo que dice es que hay para ellos imposibilidad de escapar al juicio de Dios. Capítulo 2, versículo 13 al 16. Pues he aquí, le está hablando al pueblo de Israel. Ya no le dice que le prenderá fuego, sino que le dice: pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Es decir, estos son imágenes de derrota en medio de una guerra, en el cual hay unos cuantos sobrevivientes. Y dice que el pueblo de Dios va a ser castigado porque su conducta es contraria a las enseñanzas de Dios. Su inmoralidad, su injusticia social, ¿qué es lo que le van a traer? Le va a traer sobre ellos el castigo que merecen. Y eso se convirtió en realidad. Eso se convirtió en realidad.
Ellos fueron completamente derrotados. Y lo que estaba diciéndole aquí el Señor es que ellos iban a ser borrados por completo, como dice uno, borrados del mapa. Y eso nos debe dejar a nosotros una clara lección, que el juicio de Dios no tiene favoritismos, que la religiosidad sin la obediencia a la palabra de Dios no se convierte como en una especie de escudo protector ante el juicio divino. No es la práctica religiosa, es la obediencia a la palabra del Señor la que nos sirve de ese gran escudo protector en el juicio divino. Yo los invito a que un momentico cierren los ojitos y yo, como oración final, voy a leer 1 de Pedro 4:17. Y vamos a ver que esto no es solamente de allá, en el Antiguo Testamento, esto es de hoy, mis amados. El juicio de Dios empieza por la casa del Señor. El juicio de Dios empieza por nosotros. Miren, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no podemos nosotros pensar que somos exhibidos de juicio, Señor, por una posición religiosa. Señor, tú no ignoras la injusticia. Tú no ignoras, Señor, los atropellos que hacemos para con los más pobres, los más necesitados, los indefensos. Señor, yo quiero poner, Padre, en tus manos a mi herida Colombia, que está sangrando, Señor. Y no solamente sangra en el Catatumbo, Señor, sino en muchas regiones de nuestro país. Está reinando la injusticia, la anarquía. Muchos decimos que creemos en Dios. Pues el diablo también cree en Dios y tiembla, pero no lo obedece. Nada nos ganamos con solo decir: Dios, ayúdanos, cuando alguna circunstancia nos oprime. Pero cuando damos rienda suelta a los placeres de la carne, a lo que nosotros consideramos que es el deber ser de Dios para con nosotros. Padre, ayúdanos a sujetarnos a ti y a tu palabra. Pero ¿cómo nos vamos a sujetar si no la leemos, si no la conocemos? Si vivimos inventándonos a Dios de acuerdo a nuestras propias necesidades, gustos y preferencias. Ayúdanos a escuchar el trueno de tu voz, que entendamos que ruges como un león. Ya cada uno podrá tomar una decisión, si al escuchar el ruido del león que ruge, tiembla de miedo o siente la esperanza de saber que Dios lo cuida y lo protege. Ayúdanos, Señor, a no callar la voz de los profetas. Ayúdanos a entenderla en el contexto que fue inspirada, pero también a comprender cómo tristemente las historias de horrores, genocidios, injusticias se repiten siglo tras siglo. Y abusamos de ti, abusamos de tu paciencia, pero de Dios nadie se burla. Y a todos y cada uno de nosotros, individual y colectivamente, nos va a llegar el juicio. Padre, ayúdanos a entenderlo. Que nos peguemos de ti, de tu palabra, de tu amor misericordioso. Que llevemos la palabra de salvación a muchas personas,
pero que nosotros mismos entendamos que si son las prácticas religiosas las que nos dan ese seguro de salvación, estamos muy equivocados. Que podamos conocer y practicar tu palabra, ponerla por obra, que mostremos el pueblo de Dios, cómo somos realmente, llamados para mostrar a la gente la diferencia, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Ayúdanos, Señor, a ser ese testimonio viviente de quién es el Dios que inspira nuestra fe, que la sustenta. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.